Y por último, Presidenta, Sí. si me permite, el tema de la violencia de género, de todo esto que se genera en las redes sociales, me ha llamado la atención últimamente. No es reciente, obvio, esto se ha dado ya de tiempo atrás, que han vuelto a remeter, obvio, no voy a describirlo porque es hasta de mal gusto, el tema, por ejemplo, contra la Secretaría de la Mujer, contra la secretaria Citlali. Esto ya no se había dado, porque bueno, pues el tema fue senadora, ahora tiene un cargo que por cierto ha habido trabajo interesante, de hecho se ha difundido aquí, pero la pregunta sería, este tema, digo, más allá de quiénes y el tipo de términos y de imágenes que son verdaderamente pues indescriptibles, ¿para qué? Contra ella. Y yo me preguntaba, y es la secretaria de la Mujer, es la que está atendiendo y enfrentando precisamente esas violencias, ¿no? Y que sabemos qué tipo de, por ejemplo, un empresario, ¿no? Que ni vale la pena mencionarlo, que fue uno de los que originalmente fue sumamente violento en los términos con lo que se refería. Ahora ha vuelto a resurgir, me llama la atención, y que también él está muy activo en otras cosas y en términos contra el propio gobierno. La pregunta es, no tanto, pues, ¿qué opina de esto? Me parece que algo hasta… pues, ¿qué se va a opinar frente a la violencia hacia las mujeres, hacia la propia secretaria de la Mujer, sino cómo también ver esta situación de las redes sociales, en donde se generan muchas violencias, en donde este es un ejemplo nada más, pero hay otro tipo de cosas que también han permeado en la sociedad y que y que siguen teniendo pues impactos muy negativos. Ya se ha llegado a comentar, ¿no?, este tema de la regulación de las propias plataformas que proveen las redes sociodigitales, como se le menciona oficialmente, pero bueno, hay un debate donde dicen no hay que regular eso es de otra manera, etcétera. ¿Cuál es su postura de usted frente a este tipo de cosas? Porque además, cuando se empieza a batallar frente a este tipo de violencias, claro que va a haber reacciones y difamaciones, y bueno, hasta medios de plataformas han arremetido con falsedades contra el gobierno, y a veces deja ese sentido como hasta de misoginia y de machismo, y de medios pues que igualmente no tienen ni caso mencionarlos, que son productores de fake news. Y también en ese sentido, el principal proveedor de información del país pues es la mañanera, en este caso la mañanera del pueblo, como ya se ha denominado. Y también mucha gente en los estados pregunta, ¿por qué no se puede ver o escuchar la mañanera en todos los medios públicos? Esa es otra de las preguntas que han hecho. Por ejemplo, el día de ayer, bien dijo un periodista, fue duro, concreto y con todo, ¿no? En una mañanera que, bueno, estuvo muy claro el día de ayer el tema del Infonavit, que fue una información tremenda, pero que la población muchas veces quiere saber. Claro, algunos aprovechan que tengan algún señal de internet, de la tarde con alguna plataforma. Pero los medios públicos en este sentido, Presidenta, ¿qué papel también están jugando? Digo, algunos sí lo están haciendo, el tema de la difusión, pero la gente que va al trabajo, la gente que va a la escuela, etcétera, quisiera tener en la radio, porque la mayoría de las estaciones de radio, perdón, pero es pura mentira, es casi basura, y lo digo con todo respeto. Entonces, ¿cómo se puede generar este tema de que las mañaneras se pueda escuchar, se pueda ver en todo el país? Digo, ¿por qué no tener esa posibilidad? Obvio, con los recursos que se tienen, con los medios que se tienen, que son públicos. De los privados, obviamente, pues espera que quieran algo a cambio, eso es muy obvio, y eso es lo que les ha dolido a muchos, el tema del dinero. Entonces, esas serían mis preguntas, Presidente, y le agradezco mucho las respuestas. Gracias. Yo creo que son varios temas, ¿no? A ver, el tema, yo creo que de la oposición, de los adversarios a nuestro movimiento, al gobierno, que la verdad es que se han quedado sin argumentos. A mí la verdad es que cuando hay estos comentarios tan machistas,
de odio, pues es que ya no hay argumento. O sea, todo esto que decían, les van a quitar los ahorros a los trabajadores con la reforma al Infonavit, y ayer Octavio presenta las corruptelas y abre la cloaca que hubo ahí durante tantos años. Y entonces sí hay algunas columnas hoy, ¿no?, del Infonavit. Pero entonces dices, a ver, ¿cuál es el argumento? Lo que se quiere es proteger el ahorro de las y los trabajadores y hacer vivienda y la transparencia. Entonces pues, se les cae el argumento. ¿Qué otro argumento hay? Que la presidenta no gobierna, ¿no? Porque hay quieren, en realidad quien gobierna es una alianza entre no sé quiénes. Pues ¿qué argumento es ese? No tiene sustento, es puro chisme, y un machismo así, pero absolutamente revelador de quiénes son, ¿no? Que el pleito Adán Augusto Monreal, no, bueno, hacen un escándalo porque no tienen argumentos políticos de proyecto, no hay ideas, no hay nada. Entonces lo que hay es un ataque permanente, lleno de bots además, de mucho dinero, porque nosotros hacemos análisis ahí, Paulina los hace de bots, sobre todo de la red X. Entonces, a ver, que viene la crítica, 80% de bots, bueno, pues, ¿qué caso tiene ni siquiera hacerle caso? Entonces, es que son, por ejemplo, sale una tendencia Infonavit antes de ayer, ¿no? Porque ayer pues ya cambió, porque como salió la información de la corrupción, pues entonces era Infonavit. Y ves las redes y le quieren robar los fondos a los trabajadores y hay cuentas que tienen 3 seguidores, 5 seguidores, o ves las cuentas y tienen más seguidores, pero son los mismos del narcopresidente, de la narcocandidata, de las mismas. Entonces, con que hagas un pequeño análisis te das cuenta que en realidad no hay tal oposición o tal vicio, sino que en realidad pues son comprados para generar una tendencia en una red que además, por cierto, pues cada vez tiene menos fuerza. No, pero no es un asunto de si se van a tocar, se presentan las denuncias y lo que se haga. Es que este es un asunto político, ¿no? Ahora quieren hacerlo político, no es político. Es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. Entonces, sí, pero ustedes están poniendo nombres. Entonces, la mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña. Y otras que vienen de antes, ¿no? Pero además una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle y cobrarle a los trabajadores. O sea, de que nunca acabes de pagar tu deuda a través de créditos de años y años y años de pago o desalojos porque no se podía pagar la vivienda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, aunque se va a presentar las denuncias que tengan que presentar en Infonavit, es porque estamos cambiando la ley. La ley se está cambiando para que el director general del Infonavit pueda tener la dirección, la rectoría del Infonavit, que desaparezcan 2 direcciones que no tienen sentido, que es la de la representación empresarial y la representación sindical, y que siga siendo un organismo tripartita donde todos decidan, las organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores y el gobierno, pero que no se preste a esta opacidad
ver, ¿por qué el INAI nunca hizo nada con el Infonavit? Que tanto defendían. ¿O por qué no dicen que no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? Entonces, no hay argumentos. O sea, díganme un argumento que se haya dado de la oposición o de sus dirigentes empresariales de la oposición, como el Junior X, que tenga fundamento. Es un odio, una crítica, tremendo. Ya salieron a defender también al dirigente del PAN. Entonces, ¿a qué se dedican? Pues a una campaña de odio, de enojo, pues en vez de estar tan enojados que se sienten a ver si realmente tienen un proyecto de nación, porque no tienen, solo es la crítica a lo que representamos nosotros. Y miren qué impacto tiene, ahí está la encuesta de hoy. Entonces, pues sí, están un poco desesperados. Ahora, el otro gran tema pues es el machismo, la misoginia que se esconde en estas críticas, que también es muy reveladora de quiénes son quienes las hacen. La crítica a Citlali, que además tiene toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, pues es porque le sale el odio así, pero y el machismo tremendo, ¿no? Nada más que vean qué piensan las mujeres. El gobierno tiene un apoyo enorme de las mujeres porque se sienten representadas y porque las vamos a seguir defendiendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo en regular. Es muy complicado regular una red social. No, el límite entre la censura y la regulación de una red es muy complejo. Entonces, más bien es la concientización de la gente y que se sepa pues que si están de acuerdo o no y que se participe. Y en el caso de los medios comerciales igual, pues que se abran, sean plurales. La objetividad se da cuando se presenta una posición y la otra, no cuando solo se presenta una. Y bueno, también afortunadamente pues están todos ustedes que hacen un trabajo muy importante. Y en los medios públicos, están trabajando los medios públicos, digamos, nacionales o los del gobierno federal, para hacer una red de medios públicos nacional que permita también juntar recursos para poder fortalecer los noticieros, fortalecer, o sea, la parte informativa, la parte de debate y también la parte de producción, que también tiene que tener una visión distinta. Están pensando en producir series, producir documentales, principalmente sobre la historia de México. Entonces sí, se están buscando coordinar en una red de medios públicos y también pues darle continuidad a lo que se hizo aquí el día que hicieron el Congreso de Medios Alternativos, ¿no? Que pueda seguir floreciendo en México, ¿no? La difusión de las mañaneras pues ya depende también tampoco queremos nosotros que se imponga algo, ¿no? Entonces en esta red de medios públicos pues ya tomarán su definición porque ya depende también tampoco queremos nosotros que se imponga algo, ¿no? Entonces, en esta red de medios públicos, pues ya tomarán su definición, porque es muy distinto un medio gubernamental a un medio público. El público, pues, tiene una participación diversa. Entonces, sí se difunde contenido que hace el gobierno, pero tiene que tener también una visión de radio pública que también pueda darle voz
a mucha gente, sobre todo la que no tiene voz. Sí, el Canal 11, pero muchos medios, decía Hans, locales, porque la mayoría de los estados tiene un sistema público, tienen radio, tienen televisión, las universidades también. Entonces es importante que se haga una red de medios públicos que puedan tener información distinta también a la de los medios comerciales, que se difundan otras cosas que normalmente no se difunden, pero que no acaben siendo medios gubernamentales solamente de difusión de lo que hace el gobierno, ¿no? Sino que den voz a quienes no tienen voz en nuestro país. Ya fue doblemente